Epístola Universal de San Juan, capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios de esta manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, para tú poder conocer a tu Padre Celestial, necesitas tener una comunicación diaria con Él. Pero hay ciertas cosas que hoy en día pasa en el pueblo, en el creyente de Dios. ¿Y cuál es? De que no conocemos el verdadero propósito de la oración. Y uno de los grandes problemas que hemos visto en el cuerpo de Cristo es la falta de oración del pueblo de Dios. Si nosotros vemos reuniones de diversas iglesias, no solamente ocurre en la iglesia Comunidad Misionera Vida Nueva, El Camino, la Gran Comisión, sino también en iglesias grandes. Si nosotros hacemos una encuesta, un censo, nos daremos cuenta que las reuniones más pequeñas de la iglesia son las de oración. Por eso, ¿por qué nosotros debemos que orar? ¿Por qué Dios puso la oración aquí en la tierra para que el creyente esté orando? ¿Por qué? Y una de las cosas que nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, debemos que entender: las personas no conocen el propósito de la oración. Por eso, de tal manera, muchas veces no oramos, no clamamos, no buscamos la presencia de Dios. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es un propósito? Un propósito es la intención original por lo cual fue creado algo. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando una persona crea un artefacto, ese artefacto tiene un propósito. Vamos a hacer un ejemplo. Una microonda. Una microonda sirve ¿para qué? Para calentar la comida. De esa misma manera, el Señor expuso la oración aquí en la tierra para que sus hijos, para que el creyente pueda entablar una relación personal con Él. Por eso, cuando no se conoce el propósito de algo, se malusa o no se tiene visión ni dirección. En otras palabras, si yo no conozco el verdadero propósito de la oración en el cual Dios ha puesto para que el creyente de Dios lo busque diariamente, realmente yo no me voy a enfocar diariamente en ese punto. Por eso muchas veces vemos y observamos que las personas que oran muchas veces no tienen resultados positivos. ¿Por qué? Porque no tienen una relación personal diaria con el Señor. Y al no ver relaciones positivas en cuanto a la oración, ¿qué sucede? Menguan en esa vida de oración. Por eso, al no conocer el propósito, automáticamente se pierde el sentido de la oración, y por tal razón no tenemos buenos resultados, porque oramos no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy, iglesia, te quiero hablar cuál es el verdadero propósito que Dios ha puesto la oración en la vida del creyente. ¿Por qué Dios nos motiva y nos llama a orar y a buscar su rostro diariamente? ¿Por qué Dios desea que nosotros conversemos diariamente con Él? Dice la Biblia que Dios creó al hombre con 3 propósitos principales. ¿Y cuáles son esos 3 propósitos principales en el cual Dios creó al hombre? Número 1, el hombre fue creado para reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. En otras palabras, Dios, ¿a quién va a utilizar para que Él pueda comunicarse con Él? O sea, ¿Dios a quién va a utilizar para poder tener una relación aquí en la tierra?
contigo y conmigo, iglesia. La Biblia dice que nosotros fuimos creados, Génesis 1:26 dice la Biblia que nosotros fuimos creados que a su imagen, conforme a su semejanza. En otras palabras, Dios ha puesto sus cualidades, su carácter, su naturaleza en nuestras vidas. Y cómo nosotros como cristianos vamos a poder reflejar esa naturaleza, ese carácter, aleluya, en nuestra vida. Cuando diariamente nosotros reconozcamos que el verdadero propósito de Dios en nosotros como seres humanos es que nosotros tengamos comunión íntima con Él. Dice aquí que esto significa que fuimos creados para tener su naturaleza y su carácter moral. La manera de desarrollar esa imagen y ese carácter de Dios es por medio de nuestra íntima comunión personal con Él. Imagínate, ¿a quién va a utilizar Dios? ¿A quién los ojos de Dios están puestos para que los planes y los propósitos de Dios se puedan cumplir aquí en la tierra? Es sobre su pueblo, es sobre su iglesia. Para esto Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, para que diariamente, cuando usted y yo estemos en una comunión íntima, diaria, personal con Él, vamos a comenzar a reflejar ese carácter. Ningún ser humano puede estar satisfecho hasta que no logre tener una comunión íntima con Dios. Y este fue el propósito por el cual Dios nos creó, para que reflejemos su carácter, su amor, su bondad, su misericordia, su santidad, su paz, su autoridad y su poder. Y todo esto no se puede reflejar si no tienes una comunión íntima personal con Dios. Por eso, uno de los propósitos en la cual Dios creó la oración, primeramente, es para que el ser humano, para que el hombre, para que el creyente, para que el Hijo de Dios pueda entablar una relación personal con Él. Imagínate, si nosotros vamos a las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo, todos los días de su vida, Él se apartaba a lugares secretos, se iba a apartar al monte para orar, porque Él sabía que uno de los grandes propósitos de Él para poder realizar el trabajo del cual fue llamado de predicar el evangelio, de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos, y lo primordial de ir a la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados, Él sabía que todo esto Él podía lograrlo a través de una comunión íntima personal con Dios. Por eso Dios te creó conforme a su imagen y a su semejanza, es para que tú seas ese motor principal para que las cosas de Dios puedan cumplirse aquí en la tierra. Imagínate, Dios tuvo que utilizar a María. A través del Espíritu Santo, María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo para que nuestro Señor Jesucristo pudiera llegar aquí a la tierra con un propósito de cumplir los planes de Dios. Ahora, nosotros estamos aquí en la tierra con un propósito para también cumplir los planes de Él, ¿de qué? De ir y predicar el evangelio a toda criatura, de realizar ese grandes evangelizaciones, ir a las misiones, ir a otros pueblos, a poder compartir el evangelio. Pero ¿cómo yo voy a poder efectuar todas esas cosas bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la guía del Señor,
cuando usted y yo entablamos una relación personal con Dios. Por eso, Dios no creó las cosas por crear. Todo tiene un propósito, igual que la oración. Dios no quiso que el ser humano solamente estuviera aquí en la tierra señoreando las cosas que Él creó, sino lo primordial de poder conocer a su Padre, y a través de tener ese conocimiento personal diariamente en la oración, a través con su Padre, las cosas pueden llegarse a cumplir aquí en la tierra, porque estamos conociendo el verdadero propósito de la oración. Cuando no se conoce el propósito, realmente nos desviamos a las cosas secundarias y no buscamos la verdadera voluntad de Dios. Por eso, iglesia, fuiste creado en este mundo para conocer al Señor y así poder realizar sus planes, y todo esto se logra con una vida de oración diaria. Como yo, como creyente, como cristiano, deseo que las cosas puedan llegarse a cumplir aquí en la tierra, es conociendo la verdadera voluntad de Dios, y todo esto se va a llegar a cumplir a través de la oración. Por eso la palabra de Dios nos enseña que los discípulos de Jesús observaban al maestro, que el maestro era un hombre que antes de realizar algo, lo primero que él hacía, él se apartaba a lugares secretos y buscaba la dirección de su Padre Celestial. Y de esa misma manera, al ver el ejemplo de su maestro, los discípulos se acercaron a él y le dijeron: maestro, enséñanos a orar. De esta manera vemos que el verdadero propósito de la oración es para poder cumplir los planes de Dios, los planes que Dios tiene aquí en la tierra. Pero ¿cómo se va a lograr? Cuando hay creyentes, hay cristianos que se levantan y que se paran en la brecha y que diariamente se están enfocando y están viendo que la oración es algo tan esencial para el cristiano, y para poder cumplir los propósitos y los planes de Dios que Dios tiene en cada ser humano que aún no lo conoce. El hombre dice también que Dios creó a la humanidad para llevar a cabo sus planes, su propósito y su voluntad en la tierra. Ahora, iglesia, ¿cómo Dios va a poder cumplir esos planes, esos propósitos, esa voluntad aquí en la tierra, si hay creyentes, si hay iglesias que tienen falta de oración? Su vida de oración es poco. Oran, pero no oran diariamente, o quizás oran de vez en cuando. Pero el Señor desea que nosotros veamos que la oración es algo tan esencial que esto debemos que realizarlo diariamente. Ahora, la pregunta es: ¿cómo Dios llegará a cumplir sus planes acá en la tierra? A través de tu vida. Tú eres el escogido. Tú eres llamado por Dios para que los planes y los propósitos y la voluntad de Dios pueda llegarse a cumplir en la tierra. Y eso lo podemos ver en el libro de Mateo. Si nosotros buscamos las escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Imagínate, iglesia, en este texto tan impactante, vemos algo muy importante. ¿A quién Dios le da la autoridad? ¿A quién Dios le da esa tarea de poder edificar los planes y los propósitos de Dios aquí en la tierra? Es al creyente, es al Hijo de Dios. Y esto se va a lograr cuando, como iglesia, como pueblo de Dios, nos levantemos y aprendamos a tener una comunión diaria personal con el Señor. Por eso Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la pregunta del siglo es: ¿cómo Pedro iba a poder ejercer esa autoridad para llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios, los planes y los propósitos que Dios tiene aquí en la tierra? Es a través de la oración. Porque si nosotros vemos el versículo 19, Jesús le dice: y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Y Jesús habla eso acerca de la oración, porque cómo los planes de Dios van a poder llegar a cumplirse aquí en la tierra cuando hay un creyente, cuando hay una mujer, cuando hay un hombre, cuando hay un joven, cuando hay un niño que se levante diariamente orando para que los planes de Dios puedan cumplirse aquí en la tierra. Porque Jesús le dijo: y todo lo que atares. Cuando el creyente tendrá ese poder y esa autoridad para atar, para desatar, y para que los cielos sean abiertos y la gloria de Dios pueda derramarse en la humanidad, en cada nación, en cada hombre, en cada mujer, en cada familia, en cada hogar. Cuando la iglesia comprenda y entienda que el verdadero propósito de Dios a través de la oración se refleja primeramente en tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres un cristiano y un creyente que estás orando diariamente. Imagínate, iglesia, Dios te ha llamado para que las cosas en la tierra puedan llegar a cumplirse en la vida de otras personas. Por eso vemos también que cuando en Génesis 1:26 vemos la palabra de Dios, que Dios hizo al hombre para señorear la tierra, para gobernar la tierra. Dios le dio autoridad. Pero hoy en día vemos creyentes, iglesias con poca autoridad. ¿Por qué? Porque tienen una falta. Gloria a Dios. Un problemita acá con el celular, pero gloria a Dios. Lo importante es que estamos viendo aquí, como le estaba diciendo, el hombre es el único que tiene derecho legal sobre la tierra. Y cuando es ese derecho legal, el hombre lo va a tener aquí en la tierra, cuando aprenda a tener una comunión íntima, personal con el Señor. Y eso es bíblico, porque si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos a un hombre llamado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él era un hombre de oración. Era un hombre que cuando él realizaba las cosas del Señor, en cuanto a la predicación, en cuanto a la administración, en cuanto a reprender y echar fuera demonios, Pablo lo hacía bajo la autoridad del Espíritu Santo. Pero
todo eso se logró en su vida porque Pablo era un hombre que oraba diariamente en la presencia de Dios. Hasta aquel punto que nosotros observamos, la gente reconocía al apóstol Pablo porque sabía que el Espíritu Santo estaba en la vida de Pablo. Cuando tú conoces el verdadero propósito de Dios en la oración, tú vas a reflejar la gloria de Dios en la tierra, en la vida del ser humano, y la gente van a reconocer que tú eres un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo diariamente a tener una relación personal con Dios. Iglesia, Dios no puede interferir en la tierra sin la oración. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué está ocurriendo hoy en día con la nación de Israel y contra el otro pueblo de Palestina? Se está viendo guerra, bombardeos. Ahora, ¿cómo el Señor puede glorificarse para poder detener todo espíritu de violencia, de muerte, todo espíritu de guerra? ¿De qué manera el Señor pueda glorificarse cuando hay iglesias, hay creyentes, hay hijos de Dios que se levantan a orar, a clamar y a buscar la presencia de Dios? ¿Sabes por qué? Porque como creyente entiende y comprendes que tú eres ese motor en el cual Dios desea utilizar para que la gloria de Él pueda reflejarse en la vida de otras personas y en la vida de otras naciones que hoy en día tienen tantos conflictos. Por eso la oración es el hombre dándole derecho legal a Dios en la tierra para que haga su voluntad. No sé si me entienden en esa parte. Tú eres el creyente que vas a orar y vas a decirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú detengas todo espíritu de violencia. Y de esa misma manera Dios te dará ese derecho a tu vida para que esa voluntad o esa oración que tú estás haciendo pueda llegar a cumplirse en la oración en la cual tú te estás enfocando, iglesia. Cuando oramos, le damos permiso a Dios para que invada nuestra vida, transforme nuestra familia y cambie nuestras ciudades y países. Por eso, iglesia, pueblo de Dios, tú que me estás escuchando, debemos que enfocarnos en el verdadero propósito de nuestras vidas como creyente, como cristiano. Y eso se va a basar cuando tú aprendas a tener una relación íntima diaria con el Señor. De ahí vas a descubrir el por qué Dios te ha puesto aquí en la tierra y cuáles son los planes que Él desea que tú cumplas. Y todo esto se va a lograr, ¿sabes cuándo? A través de la oración. Mira lo que decía Martin Luther King. Martin Luther King dijo: más trabajo he hecho por la oración que el trabajo mismo. Oras con Dios hace los minutos más efectivos con los hombres. ¿Qué nos enseña Martin Luther King? Que cuando tú como creyentes dedicas más tiempo en la oración, poniendo delante de Dios los planes, los propósitos que tú tienes. Por ejemplo, vas a evangelizar y te estás orando y le estás diciendo al Señor: Señores, Padre, el día de mañana yo iré a tal lugar a evangelizar, pero primeramente yo pongo al Espíritu Santo de Dios para que Él sea el que tome control de todo lo que yo voy a estar hablando, de todo lo que se va a estar realizando.
Y eso es lo que hacía Martín Luther, dedicaba más tiempo en la oración. Y eso es lo que hacía el maestro. Dice que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se pasaba toda la noche orando, clamando, intercediendo. Imagínense, y que cuando amanecía y él se iba a Jerusalén, a Judea y a las aldeas donde él predicaba, dice la palabra de Dios que habrían señales, milagros, sanidades, multitud se convertían. ¿Pero por qué? Porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dedicaba más tiempo en oración. Muchas veces los planes de Dios no se cumplen aquí en la tierra porque hay cristianos que tienen una vida de oración escasa. Deseamos que las misiones puedan cumplirse en otros lugares más remotos que aún la palabra de Dios no ha llegado. Deseamos que nuestra familia cambie, nuestro vecino cambie. Deseamos que cuando vemos a una persona con necesidad o enferma, deseamos ver que esa persona sea restaurada o que esa persona sea cambiada, que esa familia sea tocada por Dios, que estas personas donde están en los lugares remotos puedan conocer de Cristo. Si deseamos ver un cambio en su vida, es necesario que nosotros dediquemos más tiempo en la oración. Porque de esta manera, iglesia, Dios te ha escogido para que a través de la oración su gloria se mueva y se derrame por toda la humanidad. Imagínate, en ti está, mira, en ti, en mí, está que a través de la oración toda la humanidad pueda llegar a conocer del amor de Cristo. En ti está de que tú apartes tu tiempo y comiences a orar y comiences a clamar a Dios para que las cosas puedan lograrse acá en la tierra. Por eso Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús iba a transformar la vida de Pedro, cuando Pedro comenzaría a entablar una relación personal con su Padre. Por eso, si nosotros vemos algo, iglesia, para conocer el verdadero propósito de la oración, debemos que entender algo. ¿Y cuál es ese algo que debemos que entender? Que tú eres ese motor tan importante para que el propósito de Dios pueda cumplirse aquí en la tierra. Si nosotros vemos en la Biblia, en Ezequiel 22:30, la palabra de Dios dice en Ezequiel 22:30 que el Señor estaba buscando hombre que hiciesen ¿qué? Vallado, que se parase en la brecha. Y dice la palabra de Dios que Dios no halló a nadie y Dios dijo basta ya. Pero ¿por qué Dios estaba buscando a un hombre, a una mujer, a un niño que se parase en la brecha, que hiciese vallado? ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en pecado. El pueblo de Israel se estaba desviando de Dios. Hoy en día la humanidad se está desviando en las cosas del mundo. Hoy en día la humanidad busca más la violencia, busca más la maldad, como nos habla en el libro de Génesis, que el corazón del hombre se desvía más a la maldad. Pero ¿cuándo es que Dios va a comenzar a cambiar todo ese área negativa acá en la tierra? Cuando haya un hombre, cuando haya una mujer, cuando haya un creyente, un hijo de Dios, que le diga al Padre, heme aquí, que hoy
yo entiendo que el verdadero propósito de la oración comienza primero en mi vida, que yo soy el primero que tengo que entablar una comunicación diaria contigo. De esa misma manera, a través de mi vida, Dios, a través del Espíritu Santo, va a llegar a cumplir los grandes propósitos que Dios desea hacer aquí en la tierra. Por eso Dios estaba buscando ese hombre que hiciese vallado, que se parase en la brecha. La Biblia dice en el libro de Salmos: si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si Jehová no guardare la casa, en vano guarda. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar y no conocemos la perfecta voluntad de Dios acá en la tierra, nunca vamos a llegar a cumplir los planes que Dios tiene en nuestra vida y en la vida de tantas almas que no conocen de Dios. ¿Y cómo esto se va a lograr? A través de la oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración el Espíritu Santo es el que te va a dar la sabiduría, te va a dar el entendimiento, el conocimiento, la revelación, para que tú puedas llegar a cumplir los planes y los propósitos que Dios tiene en cada iglesia. Pero se necesita ese hombre, esa mujer que se pare en la brecha y que vea que la oración es el punto tan principal para que Dios pueda llegar a cumplir su obra. Si nosotros vemos en la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, antes de tomar decisiones sabias o antes de hacer algo, Él oraba. La Biblia dice que Jesús se fue al monte a orar para pedirle dirección al Señor, para poder escoger a sus 12 discípulos. Y dice la Biblia que cuando amanece, madruga, el Espíritu Santo es el que le revela a Jesús quién iban a ser sus discípulos. De esa misma manera, iglesia, nosotros debemos que aprender a entablar una buena relación personal con Dios para poder llegar a cumplir los planes y los propósitos de Dios. Hay muchos planes y propósitos de Dios que nunca se cumplirá porque nadie intercedió aquí en la tierra para que se llevasen a cabo. Imagínense, Dios nos está motivando, nos está hablando de que si el creyente, la iglesia, el Hijo de Dios no se levanta en una vida de oración para empezar a orar y a clamar por ciertos propósitos que Dios tiene aquí en la tierra, realmente los planes de Dios no se van a llegar a cumplir. Pero mi pregunta es, ¿Dios tiene el poder? Dios tiene el poder de hacerlo. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es un Dios que tiene poder y gloria. Él está en su trono y Él puede hacer lo que Él desea porque para Él no hay nada imposible. Pero mi pregunta es, iglesia, ¿por qué Dios se detiene? ¿Sabes por qué Dios se detiene? No es porque Él no quiere que esa persona que no conozca de Él, no lo conozca. No es eso, sino que Él desea que el pueblo, la iglesia que Él está levantando aquí en la tierra, sea el que haga ese trabajo en la cual Dios nos está encomendando. ¿Cómo queremos que los trabajos de Dios a través de las misiones se ensanche y otros lugares puedan llegar a conocer del amor de Cristo? Cuando haya una iglesia que ora, cuando haya una iglesia que dobla rodillas, cuando haya una iglesia que ve que esta parte de la oración es una arma tan poderosa que permite que
que cuando tú oras, los cielos se abran a favor del clamor que tú estás haciendo y Dios comienza a derramar su gloria y su presencia. Mira, le quiero dar un testimonio, un breve testimonio. Mi familia y yo hemos estado orando toda esta semana en la noche que estamos realizando devocionales por una señora que no conoce de Cristo. Hemos estado orando porque ella tiene problemas en sus pies. Parece que a través de los hongos le están causando infecciones en los pies. Y yo no conozco a esa señora, pero por la petición de su hijo, nosotros hemos estado orando toda esta semana y por necesidad de la situación que ella está confrontando, en su casa está pasando por situación económica y por la enfermedad que tiene. Pero toda esta semana que hemos estado orando, clamando a Dios por misericordia, para que Dios abra puertas y toque a otras personas que puedan bendecir esa familia, porque esa familia vive en La Chorrera. No lo conozco. Y casualmente ayer converso con la señora y la señora me dice, mira, le doy gracias a Dios que Dios tocó al vecino y él pudo llevarme a la clínica y hoy la situación que estoy confrontando en los pies se me está sanando. Y luego la señora quebrantándose por el teléfono, llorando, me decía, le doy gracias a Dios también porque vino otro vecino y me trajo cosas para poder sustentar a mi familia. ¡Wow! ¿Cómo es Dios tan grande y tan misericordioso? Pero ¿cuándo Dios lo va a hacer? Cuando hay una iglesia que ha entendido que el verdadero propósito de la oración empieza cuando tú, como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, comiences a orar diariamente al Señor. Si no, los planes de Dios no se van a llegar a cumplir. Porque ya Dios hizo su parte. Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en la tierra. Nos creó a nosotros. Jesús hizo de su parte. Nuestro Señor Jesucristo vino acá en la tierra, cumplió el trabajo que tenía que hacer, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora el Espíritu Santo, nuestro Consolador, el Paracleto, está en nuestras vidas y Él desea hacer la obra aquí en la tierra para que el verdadero propósito se cumpla, y solo se va a lograr cuando hay una iglesia que se enfoca en la oración, que ve que en la oración es una necesidad. Yo le dije el viernes que la oración es como la respiración. Tú respiras gracias a la misericordia de Dios. Y si tú deseas que la misericordia de Dios pueda reflejarse en otras personas, la iglesia, ¿qué debe hacer? Orar, orar, orar. Yo siempre le he dicho a mi esposa, a la familia que tengo ahí, para que las soluciones puedan ocurrir en nuestros hogares, debemos que orar. Segundo, debemos que orar. Tercero, debemos que seguir orando. Porque como seres humanos llegamos a preocuparnos, a menguar, a titubear. Pero cuando la iglesia se enfoca en ese verdadero propósito que Dios ha puesto aquí en la tierra, que es la oración, tenlo por seguro que la obra de Dios se va a llegar a cumplir en los planes de toda la humanidad, tanto en tu familia, en tus hijos, en tu hogar. Por esta razón Dios te ha escogido a ti, ha escogido a la iglesia Comunidad Misionera Vida Nueva, a la iglesia El Camino, a la iglesia La Gran Comisión. ¿Para qué?
para que levanten tiempos de oración en sus hogares, para que se paren en la brecha y comiencen a orar para que los planes de Dios puedan cumplirse aquí en la tierra. Dice que la oración fue creada para que la voluntad de Dios fuese hecha aquí en la tierra. Ese es el verdadero propósito de la oración. Que la oración fue creada para que los planes de Dios puedan llegar a cumplirse aquí en la tierra. Pero ¿cuándo los planes de Dios van a llegar a cumplirse aquí en la tierra? Cuando hay un pueblo de Dios que se levanta a orar, que se levanta a clamar, que se levanta a interceder. Por eso los discípulos se acercaron al maestro, leyeron: Jesús, enséñanos a orar. Imagínense, dice que hay una sola cosa que los discípulos le pidieron a Jesús, y era que le enseñara a orar. Ellos no le pidieron que le enseñaran a llevar a cabo milagros, a echar fuera demonios, sino que le enseñase a orar. ¿Por qué? Porque ellos vieron los resultados de la vida de oración de Jesús. A veces nosotros, por no conocer el verdadero propósito de la oración, queremos hacer lo secundario en vez de lo primero. ¿A qué me refiero? A veces yo quiero ser un gran predicador, un ejemplo. Quiero tener esa autoridad de echar fuera demonios, de hablar en lenguas, de orar por el enfermo y que el enfermo sea sanado. O sea, en otras palabras, quiero tener autoridad y poder sin primero buscar esa comunión íntima con Dios a través de la oración. Por eso Martin Luther King decía que él dedicaba más tiempo orando que realizando el trabajo en sí mismo. O sea, que yo pienso que antes de que Martin Luther salía a predicar el evangelio a tal lugar, yo creo que Martin Luther dedicaba, un ejemplo, 10 horas orando, clamando en la presencia de Dios. Y solamente en 1 o 2 horas el poder de Dios se reflejaba a través del mensaje que él transmitía, y multitud de personas se convirtían al Señor. ¿Sabes por qué? Porque él había entendido y comprendido que el verdadero propósito del creyente de que Dios pueda cumplir sus planes está a través de la oración. Dice que el secreto del éxito de Jesús en el ministerio era su vida de oración. Si nosotros comenzamos a ver los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios sinópticos, tú vas a ver y vas a entender que Jesús dedicó más tiempo en la oración que en echar fuera demonios. Yo creo que Jesús dedicó, creo que 1 minuto en echar fuera ese demonio. Y nosotros, la iglesia, para sacar los demonios, 5 horas, 10 horas luchando, ahí cansado. Y Jesús solamente agarraba 1 minuto. Pero ¿sabes por qué? Porque el maestro tenía el verdadero propósito de la oración. ¿Y cuál es el verdadero propósito? Es de tener diariamente comunión íntima con su Padre. Por eso, iglesia, hoy viernes deseo hacerle entender que los planes y los propósitos de Dios nunca se van a poder llegar a cumplir aquí en la tierra si no hay creyentes que se paran en la brecha a orar y a clamar y a buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios. Tú deseas
Que tu hogar cambie, tu familia cambie, tu hijo cambie, tu esposo cambie, tu esposa cambie, tu vecino cambie. Yo te doy un secreto. ¿Y sabes cuál es ese secreto? Ora. Ora y aprende a tener una relación personal diaria con el Señor. Por eso hoy estuvimos viendo el propósito de la oración. Y el verdadero propósito se refleja primeramente en ti, porque tú eres esa imagen, esa semejanza en la cual Dios creó para poder llegar a cumplir los planes y los propósitos de Dios acá en la tierra a través de tu vida. Iglesia, no desmayes en la oración. No te canses de orar. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia. Decía el apóstol Pablo a los Efesios, orando en todo tiempo, dice. ¿Qué quiere decir orando en todo tiempo? Que la oración debe ser diaria, continua. No oro hoy, mañana no oro, otro día oro. No, debe ser continua. Si tú deseas que el poder, la presencia de Dios, la gloria de Dios se llegue a manifestar en tu vida, para que a través de tu vida puedas, aleluya, ministrar a otras personas, necesitas tener una vida de oración diaria. Imagínense. Pero qué complicado es orar a veces, ¿eh? Por eso Jesús dijo, la carne es débil, pero el espíritu está la verdad. Yo le comentaba a mi familia acá que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pero yo agarro esta palabra, propuso en su corazón. Cuando tú te propones en tu corazón y decides, hoy, dice Gerinelda, un ejemplo. Gerinelda dice, hoy yo me propongo a buscar el verdadero propósito que Dios me ha puesto aquí en la tierra, y es de orar todos los días por la familia, por la iglesia, Comunidad Misionera Vida Nueva, por el camino, por los pastores, por los líderes, por las almas. Yo te digo algo, cuando tú te paras en la brecha, no hay ningún poder del diablo, ningún poder de la carne, ningún poder del mundo que pueda limitar o que pueda hacer que el poder de Dios se pueda derramar sobre las vidas de las personas. Porque tú has conocido que el verdadero propósito de la oración empieza primeramente en tu vida, y es a través de tu vida que Dios se va a glorificar. Por eso, iglesia, analicemos y meditemos un poco que es importante la oración. Mira, yo le doy gracias a mi pastor Eudilio Guardia. Le doy gracias al pastor, porque el pastor nos dio ese reto como familia, que todas las noches la familia, pues en la noche, en el día, hicieran devocionales. Y nosotros, gracias a Dios, todos los días lo estamos haciendo. Todos los días. A veces yo estoy cansado, ahí mi esposa me ayuda también, pero no hemos dejado de hacer eso. Y le doy gracias a Dios por el pastor, que el pastor nos motivó a poder realizar eso en nuestros hogares. Y yo te motivo a ti, iglesia, familia, para que también tú te levantes y en familia estés orando, estés clamando, y vas a ver que la gloria de Dios se va a derramar, aunque el enemigo se levante, aunque los problemas se levanten, aunque las situaciones se levanten. Pero cuando tú tienes una vida de oración, eso a ti no te importa nada de eso. A ti lo que te importa es buscar a Dios diariamente.